Cántale, cántale. Turururu, turururu. Ahora hasta ya me das la instrucción. Sí, a la instrucción de que eso tiene que empezar contigo cantando. Si no, no arranca formalmente. Oye, ¿viste la nota de...? No creo que la hayas visto porque te la mandé hoy muy temprano. Pero The Information publicó una nota. Bueno, más bien, entrevistó a varios LPs en un evento. A varios LPs, a gente que está a cargo de endowment funds y de family offices muy grandotas y demás, que son a su vez los que invierten en los fondos de venture capital y en los fondos de private equity. Y este tema tú y yo lo hemos platicado de diferentes maneras aquí, pero me llamó muchísimo la atención porque lo que hablan, por ejemplo, el manager del J. Paul Getty Trust. J. Paul Getty, ¿te suena el petrolero famoso? Suena a un chorro de dinero. Sí, muchísimo dinero, ¿no? Y el trust, de hecho, es una súper historia de negocios, la de los Getty Oil, que es un takeover y así. Pero bueno, el endowment tiene casi 10 mil millones de dólares. Esto estamos hablando de cosas generacionales, ¿no? Y lo entrevistan a uno de los managers y dice, a ver, nosotros tenemos fondos que tienen activos todavía dentro, que tienen 15, 18 o hasta 20 años, ¿no? Y son activos blue chip, ¿no? O sea, muy fregones, muy valiosos que queremos mantenerlos, ¿no? Entonces, la reflexión que hacen es cómo el mercado sigue siendo, o sea, se ha vuelto algo muy poco líquido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la reflexión que hace The Information es cómo los LPs están replanteándose sus pues, no sé si llamarle sus tiempos de inversión, considerando que históricamente los fondos se contemplaban como que, a ver, te doy el dinero y tienes 3, 4 años para invertirlo y los otros 3, 4 años para desinvertirlo y me regresas el dinero, ¿no? O sea, 7, 8, 10 años, ¿no? Entre que salió el dinero de mi cuenta y regresó el dinero de mi cuenta, ¿no? Y ahora muchos están pensándolo en términos de 16 o 18 años, ¿no? De cómo se hace ese deployment del dinero y lo que toma de tiempo de regresar, ¿no? Y me puso a pensar porque mucho de lo que se ha criticado el mercado en México es que no hay exits y que por lo tanto las inversiones en startups a los LPs no hay distribuciones o hay muy pocas distribuciones y por lo tanto no quieren volver a invertir. Y, y si bien en Estados Unidos es una circunstancia completamente diferente, pero aquí también están hablando de eso, más bien de cambiar el horizonte y pensar que, ok, voy a invertir y me lo vas a regresar en 16 años, ¿no? Es otro mindset, pero también si estás pensando que los endowment funds, que este tipo de fideicomisos, el J. Paul Getty Trust, pues no es como que necesita el dinero ahí para pagar las colegiaturas de los niños, ¿no? Eso ya lo tiene cubierto aparte, ¿no? Es más bien cómo preservan el capital a lo largo del tiempo. Y entonces, entre pensar en 8 años y 16 años, pues igual y no hay tanta diferencia cuando estás viendo un time frame tan largo, ¿no? Bueno, no sé, Sí. empezamos con algo más esotérico, pero me pareció significativo porque creo que no hablamos mucho de esto en México. Y en México hay family offices muy potentes y que tienen que administrar patrimonios muy grandotes y seguramente esta discusión la han tenido ya, ¿verdad? Sí, aunque no sé si te acuerdas que el año pasado creo que vimos una gráfica de UBS de dónde invertían los family offices según las diferentes geografías, y Latinoamérica era, o sea, todo deuda. Todo deuda. O sea, CETES, bonos del tesoro, o sea, eran ultra conservadores, poco diversificados y como que siento que no sé si están listos para que encima de lo poquito que invierten en private equity y venture capital lleguen y les digan, oye, ¿te acuerdas que te había dicho que 10 años? Pues ahora van a ser 18. Yo creo que sí, no sé. Ojalá que sí, porque o sea, eso ayuda a o sea, el lujo que tienes cuando tienes que administrar un patrimonio tan grande es que justamente puedes tener horizontes de inversión más largos y que puedes diversificar y que igual y soy yo muy romántica, pero hablando de Getty, ¿no? Y que muchas de las cosas que haces no son solo para preservar el capital, sino también porque entiendes que con este gran privilegio de tener esta gran fortuna, también puedes no solo hacer mecenazgo de artes y así como hace el Getty, obviamente, pero también impulsar nuevas industrias y hacer experimentos. Claro, de acuerdo. Este capítulo es patrocinado por Salesforce.
Cada año, Salesforce organiza en San Francisco su evento insignia, Dreamforce. Ahí se reúnen cerca de 50,000 asistentes para escuchar keynotes inspiradoras, conocer lanzamientos exclusivos, participar en sesiones prácticas y talleres de inteligencia artificial y conectar con una de las comunidades de negocios más grandes del mundo. Este año llega a México el Agentforce World Tour de la Ciudad de México, donde podrás conocer de primera mano las innovaciones de inteligencia artificial que se presentaron en San Francisco. En este evento vas a poder ver cómo humanos y agentes impulsan juntos el éxito. Además, te mostrarán cómo Agentforce se adapta a empresas mexicanas de todos los tamaños y cómo sus nuevas herramientas de control permiten utilizar la inteligencia artificial con total tranquilidad. Puedes configurarla con datos específicos, asegurando que procesos clave como compras o verificaciones se realicen sin fallos y de forma completamente segura. Asegura tu lugar. Este evento es el 27 de noviembre. Puedes encontrar la liga para registrarte en la descripción de este episodio. Muy bien. El deep dive de esta semana es un tema, eh, no sé cómo ponerlo, pero aquí hemos hablado varias veces de los retos que tienen las bolsas en México, que más que históricamente en los últimos años han sido muy malas, porque básicamente hay poca transaccionalidad y las valuaciones están muy castigadas y por más que a las empresas les ha ido mejor, simplemente eso no se refleja en el precio de la acción y hay muchas causas detrás de eso y ya tenemos otro deep dive al respecto y tenemos también artículos en white paper que con análisis más profundos sobre las causas, ¿no? Pero esta semana queríamos hablar del otro lado del asunto, ¿no? Ponte a pensar, Carla, yo me acuerdo perfectamente bien porque estaba de viaje con mis amigos cuando Trump sacó o cuando parecía que iba a entrar en vigor los aranceles contra México radicales a principios de año, ¿no? Y todo mundo hablábamos del tema de los aranceles y el impacto que iba a tener en México y alrededor del mundo, pero sobre todo cómo nos iba a perjudicar en México y demás. En ese momento, pensar que íbamos a estar donde estamos hoy con los resultados de las empresas públicas en México, del precio de la acción de las empresas públicas en México, ni de chiste, ¿no? O sea, en enero, febrero, marzo, esos meses que fueron terribles desde el punto de vista de incertidumbre, perdón, pensar que para finales de año el IPC iba a estar 25% arriba, yo creo que no había manera. O sea, ha sido un año que si bien y hemos estado viendo cómo se desaceleran los resultados de las empresas, cómo la incertidumbre afectó las inversiones, pues siempre tenemos todo el rollo político y que no sé qué. Aún así, a las acciones en México, sobre todo, no todas, pero muchas de las empresas más grandes, les ha ido súper bien por diferentes razones, ¿no? Hay algunas que son muy evidentes, ¿no? Como Peñoles, por ejemplo, que si no me equivoco es la que más ha subido, o al menos la que más del IPC, que ha subido como 170%. Pero eso tiene que ver con el valor de los minerales, ¿no? Eh, pero hay algunas otras que, pues, no sé si más bien están compensando, que llevaban años muy rezagadas, o que sí han hecho cambios este año, por el ejemplo de Cemex, por ejemplo, que va 60% arriba este año. Yo creo que nadie se hubiera imaginado eso a principios de año. Y bueno, ha habido un cambio de CEO y está viendo una transformación y recortaron muchísima gente y están tratando de hacerla más eficiente y demás, pero el resultado es que está 60% arriba, ¿no? Banorte está casi 30% arriba, América Móvil está 40 y tantos por ciento arriba, ¿no? Entonces, cuando veíamos esto, quise hacer dos cosas, ¿no? Uno, lo publicamos ya en white paper, que es ¿cuánto suma estos aumentos en el market cap de las empresas, particularmente otra vez de las empresas que están en el IPC? Porque sí, efectivamente, muchas de esas empresas hoy valen mucho más que el año pasado. Grupo México vale 50% más. O sea, y es una empresa que vale más de 63,000 millones de dólares. O sea, no es poca cosa, ¿verdad? No. Carso, por ejemplo, vale casi 15,600 millones y está 10% arriba, ¿no? A ver, ¿cuál otra aquí? Kimberly Clark, que vale 6,000 millones, está 26% arriba, ¿no? O sea, les ha ido muy bien en el precio de la acción, ¿no? Y entonces lo que hicimos un ejercicio en white paper que calculamos todos estos aumentos de valor y cuánto suma.
Y para darle contexto, lo graficamos y para los suscriptores ahí lo pueden ver en White Paper, pero para darle contexto, es el equivalente entre el 31 de diciembre del año pasado y el 31 de octubre, que fue cuando hicimos este cálculo, es el equivalente del market cap de Mercado Libre, o más o menos del market cap de Nike, o Entonces, más por o mucho que menos peluceamos a la bolsa de México, ha tenido un año grandioso. sobresaliente. Sobresaliente, ojo, en un contexto en el que todo, sobre todo a principios de año, todo indicaba que nos iba a ir de la fregada, ¿verdad? Claro. O sea, el aumento de valor en términos de dinero es el equivalente al PIB de Uruguay. Lo que valen estas empresas, el market cap de Nike. Claro, me van a criticar y van a decir, es que Nike no vale lo que antes. Sí, hombre, no vale lo que antes, pero tan solo lo que han aumentado estas empresas mexicanas es eso. Y entonces, haciendo ese ejercicio, nos dio curiosidad y quisimos ver realmente qué significa lo que valen los market caps de las empresas más grandes en México. Entonces hicimos este ejercicio de compararlo con lo que valen algunas empresas muy famosas a nivel global y cómo se ven comparado con México, ¿no? Entonces, por ejemplo, América Móvil, según me sale hoy aquí en el IPC, vale más de 70,000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Para ponerlo en contexto. Eso significa que vale más que General Motors, que vale más que Mercedes-Benz, que BMW, que Volkswagen, ¿no? Que digo, no tiene nada que ver, son otras industrias, pero que pues, nosotros las vemos como las empresas gigantes del mundo. América Móvil vale más que esas. Ni se diga que vale más que muchas de telecomunicaciones como Vodafone. Telefónica vale como una tercera parte de lo que vale América Móvil, ¿no? Pero por otro lado, vale un poquito menos que Monster Beverage. Las latas estas de la bebida de energía de Monster, No vale lo puedo menos que creer. Royal Caribbean, ¿no? Que los cruceros, ¿no? Entonces, sí, a ver, tenemos aquí en este caso una empresa sumamente valiosa, que vale más que Mercedes-Benz o que Volkswagen, pero que vale menos que Monster Beverage, ¿no? Entonces, como que me pareció simpático, ¿no? Grupo México, por ejemplo, que tiene ahorita un market cap de 63 casi 5 billones de dólares, vale más que Danone o que PayPal. PayPal, que la vemos como esto, pues, y que lo es, ¿no? Sumamente significativa. Bueno, Grupo México No vale solo más. eso, sino que de ahí salió la fortuna bueno, la fortuna semilla de Elon Musk, que ahora es el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí, efectivamente es otra manera de verlo, ¿no? Luego FEMSA. FEMSA vale como 31,000 millones de dólares. Ahora déjame lo valido aquí. Sí, como casi un poquito menos de 31. Que eso es más que Adidas, que Kia, que Steel Lauder, que le hemos mencionado 3 veces en los últimos días, que Live Nation, que la Nova, que es la empresa que antes era Kellogg's, ¿no? Este, y es más o menos similar a Delta, la aerolínea, a Keurig Dr. Pepper, a Garmin, los relojes, a Pop Mart, tu empresa favorita, la de los Labubu. Cero pero, favorita, nada más on the record, cero favorita. este, Que a su pero vez también es vale muy 2 similar. veces lo que vale Ajá. Mattel. Exacto, por cierto, exacto, ¿no? Pero regresando acá a FEMSA, es más o menos similar a lo que vale 7-Eleven, ¿no? Me parece, 7-Eleven vale todavía más, pero bueno, es importante, ¿no? Vamos a ver, Banorte. Banorte más o menos vale lo mismo que Panasonic, que Stellantis, ¿no? La dueña de Jeep. O sea, a ver, esto es muy significativo. Y vale más que Zoom, o que Fórmula 1, o que Didi, ¿no? Que General Mills de comida, ¿no? Arca, por ejemplo, que vale 17,000 millones de dólares, vale más que Brown Forman, que es una de las más grandes de bebidas alcohólicas, vale más que Carlsberg, de la cerveza, ¿no? Y vale más o menos lo mismo que Pinterest. Peñoles, la que se compara con, vale más que Zillow, ¿no? Este, que bueno, no tiene nada que ver, es un tema digital, moderno, etcétera, pero bueno, pues por ahí andan, ¿no? Las valuaciones, ¿no? Este, Gap, los aeropuertos, valen 11,2, que por cierto, o sea, sería el grupo aeroportuario que más vale en México. Azur vale 9, ¿no?
o cuando estamos grabando esto, pero Gap con 11.2, eso es más que lo que vale On Running, los tenis más importantes en el mundo whitezican, ¿no? Más que lo que vale Swatch, más que lo que vale Instacart. Y es, de hecho, la sexta empresa de aeropuertos más valiosa a nivel global. Que de hecho, este es un punto importante porque traté de ver las empresas mexicanas grandotas cómo se veían dentro de sus segmentos desde un punto de vista de evaluación contra las otras que participan ahí. Y la realidad es que prácticamente ninguna figura entre las más grandes en sus respectivas categorías, salvo los tres aeropuertos. Gap está en el número 6, Azur está en el número 8 y OMA está en el número 13. Eso sí están ahí muy, muy significativo. Azur vale más o menos lo mismo que el New York Times y vale más que Duolingo o que Lyft. Es que estaba pensando que todo esto surgió en parte porque, ahorita que dijiste Duolingo, porque cuando hicimos la noticia de Laureate o Laureate, que son los dueños del Unitec y de la UVM y que operan principalmente en México y en Perú, nos dimos cuenta de que pues esta empresa que sí sabíamos que era grande, pero pues opera en México y en Perú, más o menos era del tamaño de Duolingo y en utilidades hasta más grande. Y como que Duolingo la tenemos en los cuernos de la luna como la empresa más importante de learning de la historia del mundo mundial, ¿no? La tienes tú, pero sí, Bueno, por tu streak, porque quieres demostrar tu streak. ¿Cuánto llevas 920 ahí? días, gracias. 920 días, wow. Conste que te puse así la rolita para que le Sí, pegaras. sí, 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 sí. Me aventaste, la pusiste en charolita de plata. Sí. Sí, ahora, pero dime algo, René. O sea, con cabeza, o sea, pensando como analistas, ¿qué es lo que ha hecho que este año haya sido tan bueno, teniendo todo en contra para el market cap de las empresas, de algunas de las empresas del IPC? Sí, yo creo que deberíamos de invitar a algún analista aquí a que nos dé su teoría. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una ha sido, como dijimos también, algunas de estas sí hay una explicación muy racional, ¿no? Particularmente las de las minas, las de los aeropuertos, las de los bancos, Banorte, por ejemplo, les ha ido muy bien este año, a pesar, o sea, los resultados objetivos han sido muy positivos a pesar de todo el entorno, ¿no? Luego está también temas como macro, que muchos le han apostado a que México, ante todo este tema de la amenaza de las aranceles y demás, México va a terminar en una mejor posición que los demás Mejor lugares. Entonces parado también, comparado con tam- otros países. ajá, también se ve muy bien. Otra razón tiene que ver con el potencial de crecimiento, porque efectivamente muchas de esas empresas estaban muy rezagadas y muy castigadas históricamente en las valuaciones. Y dices, oye, bueno, en Estados Unidos hemos visto un desempeño excepcional de las Max 7, pero de todas las demás no, y pareciera que tienen más potencial de como hacer catch-up muchas de estas empresas mexicanas, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de factores. Yo creo que la visión externa de México no está tan golpeada como la vemos nosotros aquí, ¿verdad? Y como que todo mal y que la presidenta todo mal, y la realidad es que no es así como se está viendo el país en otros lados, y probablemente esto lo está también de alguna forma reflejando, ¿no? Em, no sé, hay muchas que me llaman la atención. Bimbo, por ejemplo. Bimbo vale Pero más que... fíjate, justo quería que mencionaras algo de lo que mencionaste ahorita, porque sobre todo esta semana, de repente yo dije, híjoles, ¿será que René y yo de verdad vivimos en otro país del mundo mundial? Porque en general yo hablo contigo y como que sentimos que hay muchas cosas buenas pasando en el país, ¿no? Y sin meternos en política, pero esta semana en particular, como que oyendo de mis conocidos, de mis amigos, de las redes, dije, chin, a lo mejor de verdad sí vivimos en La La Land yo y René. Pero bueno, pues, por lo menos no somos solo tú y yo. También el IPC cree que estamos bastante otro... bien, ¿no? Yo creo que es un tema de perspectivas o sea, hay lugares en este país que siguen enfrentando, ¿no?, situaciones muy particulares y muy difíciles, particularmente en torno a temas de inseguridad, ¿no? Pero 100%. tampoco, o sea, no lo quiero excusar, pero tampoco es una novedad, ¿verdad? También coincide que son lugares o zonas que tienen así muchos años, ¿no? Y que con circunstancias muy complicadas. También es una realidad, y tú lo has insistido mucho en ese tema, en este podcast, que
que particularmente las empresas medianas están, medianas y más bien pequeñas, medianas, por ahí están enfrentando dificultades terribles, ¿no? Y eso también es una realidad. O sea, este es un país muy complejo, como cualquier otro, ¿no? Y hay personas y empresas que la están pasando muy mal y hay personas y empresas que no lo están viviendo así, ¿no? Y de alguna manera hemos enfatizado quizás más los casos aquí de empresas que están creciendo más que los otros, en parte también porque sabemos que lo otro está sobrecubierto por los medios. O sea, efectivamente, si tú hoy por hoy agarras un periódico, lo más probable es que se esté enfocando en todo lo negativo que está pasando en el país, que es una realidad del país. Esta es otra realidad del país. Y yo creo que por eso también es importante siempre tener diferentes fuentes y siempre escuchar diferentes puntos de vista para tener una visión mucho más completa, porque claramente lo que tú estamos hablando, lo que estamos hablando tú y yo aquí, no es lo único que pasa en el país, pero sí es una realidad de lo que pasa en el país, como también estar escuchando de la violencia en no sé qué lugar es una parte del país, pero no es lo que vemos en todos lados, ¿no? Claro, y una no quita que la otra sea verdad. Efectivamente, son realidades distintas, ¿no? ¿Sabes de qué Eh, deberíamos de hacer un deep dive? Justo de los retos de los empresarios medianos, porque lo hemos mencionado muy como de pasada, pero estoy segura que hay muchísimos empresarios medianos que nos escuchan y sería bien interesante hablar de cuáles son los retos particulares que están enfrentando. Sí, a mí ¿qué fue? El jueves me topé a justo a alguien así, ¿no? Y me abordó ahí en un lugar que estaba. Y me dice, oye, ¿tú qué escuchas? ¿No? Es que tú, porque como te toca. Y particularmente lo que quería que le dijera es que efectivamente hay una desaceleración. O sea, ese sí Sí, es una realidad que está sí, afectando a los chiquitos, a los medianos y a los grandes, ¿no? Y lo hemos hablado en los resultados de el que quieras, de FEMSA, ¿no? De todos, particularmente de los que le venden al cliente al final, consumo. sí, al consumo y los supermercados y Walmex, todas han enfrentado ese tipo de desaceleraciones y lo ven también los empresarios y particularmente, por ejemplo, mucho en torno al tema de la construcción, a los que venden materiales de construcción, a constructoras y demás, como que ahí está muy evidente. En el otro extremo, en donde no se ve esa desaceleración o no parece verse es los aeropuertos, ya lo vimos, ni en los bancos, ¿no? Que ahí sí siguen los resultados muy pujantes, por así Sí. ponerlo, ¿no? No sé, me puse a ver más cosas de evaluaciones, regresando a otro tema, y fíjate, una de tus marcas preferidas, es una buena oportunidad ahí, Target, vale 40 billones, 40,000 millones de dólares. No es tanto, eh. De hecho, escuché en un lugar que pues, Amazon la debería de comprar. O sea, 40,000 millones de dólares para Amazon. ¿Cuánto vale Amazon? ¿2 trillones? O no sé cuánto valga más. Sí, No sí. es nada. La debería de comprar y se hace de una red gigantesca de tiendas físicas. Digo, no es como que le ha ido particularmente bien con el tema de Whole Foods, pero tampoco le ha ido mal. Y con esto, pues, se hace quién sabe si la vayan a dejar, pero Y de 40 una mil millones de marca dólares. muy amada, además. Pues que era muy amada, que lleva varios trimestres, sigue siendo muy amada por las Whitexicans, pero en Estados Unidos lleva varios trimestres muy golpeada, ¿verdad? No, a ver, tengo O sea, a que ver, con los resultados no, no, no no, no, están no, ahí. no. No, yo no estoy hablando de los resultados, financieros. Obviamente ha habido una desaceleración. Yo estoy hablando del brand equity de la marca. O sea, si tú le dices a alguien, ¿te pondrías una sudadera que diga Target aquí en grandote? O sea, el brand equity que tiene Amazon, perdón, no Amazon, Target es impresionante. Y lo digo además de causa. La semana pasada fui a la gala de Endeavor, que además estuvo espectacular y preciosa, y no sé por qué no la comentamos aquí, pero y mi bolsa que llevé, ¿sí? Era una colaboración entre Isaac Mizrahi y Target, que era una bolsa de Shakira bordada que decía Going to Target, que mi tía se tuvo que ir a formar a las 6 de la mañana para conseguirla. O sea, no, el brand equity, René, es fantástico. Ahora, obviamente los resultados, ¿por qué? Porque la gente va a comprar menos necesidades o sea, de todos los días ahí que comprarlos en Amazon o Walmart, dependiendo que si están buscando conveniencia o precio. Pero la marca yo creo que es gigantesco el valor. ¿De acuerdo? Sí, pero ahí está bien castigado el precio. O sea, no está Sí. tan lejos de
digo, no de muchas, pero de algunas empresas mexicanas, ¿no? Sí, Y sí. tienen muchos retos Target para que le den la vuelta en Estados Unidos y regresarla a donde estaba antes y demás, apalancándose de su brand equity, no está tan Sí, sí, fácil, no ¿verdad? se puede Eh, vivir solo del brand equity, ¿verdad? sí, o sea, Lululemon vale menos de $20,000 millones. Eso es, pues ahí no está, Arca no está tan lejos, ¿no? Eso es menos que lo que vale Banorte, por ejemplo, ¿no? Ni se diga, mucho menos de lo Sí. que vale FEMSA o Grupo México, ¿no? O Walmex incluso, ¿no? O sea, Walmex vale mucho más que Target, ¿no? Pues un poco para poner Sí, las sí, sí. cosas en contexto. Son empresas también mucho más grandes. Y luego no hemos hablado nada de las privadas, ¿no? Porque ahí sí está la locura de OpenAI con 500 billones y ahora, pues digo, no sé, supuestamente XAI también va a valer así como 350, 300, 250, no sé, son cifras ya completamente inexplicables, ¿no? Pero simplemente ya como para resumir esto, lo que valen las empresas del IPC juntas es prácticamente o muy similar a lo que vale Costco, a lo que vale Samsung, a lo que vale Netflix, o incluso pues, está bastante cerca de lo que vale OpenAI. Mientras que por otro lado, lo que valen las empresas del IPC juntas, esto sí me sorprendió, es más de lo que vale el BMH o más de lo que vale el Home Depot, más de lo que vale Coca-Cola, Coca-Cola Company o Procter Gamble. Bueno, y la recomendación de la semana, quiero recomendar un podcast que escuché por curiosidad, porque el New York Times tiene un podcast de un periodista que es como medio lo contrario que encuentras en el New York Times. Es una persona fuertemente profundamente religiosa, católica, de derecha. Él se llama Ross Dawat, o Duwat, no sé exacto cómo se pronuncia. Y uno de los mejores libros que he leído en mi vida es un libro que él escribió sobre su camino en el dolor crónico, pero de eso no se trata esta recomendación. Pero tiene un podcast que se llama Interesting Times. Y entonces empecé a ver un chorro de posts de mujeres que muy indignadas porque sacó un podcast, un episodio que se llama El feminismo liberal arruinó el lugar de trabajo y sí, cómo el feminismo conservador lo puede arreglar. Entonces, imagínate qué provocador título y más en el New York Times. Y entonces dije, bueno, quiero escuchar el podcast. Claramente toda la gente que se quejó muchísimo de este podcast no lo había escuchado. Era un podcast bastante largo y yo dije, a ver, pues por curiosidad lo quiero escuchar. Y entonces el podcast es él platicando con dos escritoras súper conservadoras, ¿no? Eh, sobre justamente este tema. Y entonces al principio me incomodó mucho, ¿no? Porque pues desde el principio las premisas eran, no, las mujeres y los hombres somos muy diferentes y qué debería de ser cada uno. Y entonces, incluso entre ellas, que las dos eran conservadoras, se peleaban un poco y decían que muchas instituciones se han feminizado, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que al tener muchas más mujeres que lo que había en el pasado, esto ha hecho que tengan más rasgos tradicionalmente femeninos, no necesariamente positivos, ¿no? Y decía como más woke, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, del que el movimiento Me Too le ha hecho mucho daño al lugar de trabajo porque de pasar de, a ver, le puedes decir lo que sea a una mujer, acosarla, etcétera, y que estaba mal. Ahora el péndulo se movió completamente al otro lado, donde el movimiento Me Too lo que decía es, tienes que creerle a todas las mujeres, ¿no? Y tienes que creer y tienes que hacer válidas cómo se sintieron. Entonces, ponía ejemplos que la verdad es que son reales y a mí me ha tocado verlos en el lugar de trabajo donde in- incluso se ha trivializado lo que es el acoso, ¿no? Entonces, decirle a alguien, te ves muy bonita, pues ya puede ser usado en su contra y entonces eso lo que hace es que, pues también las mujeres han perdido, o lo que los conservadores argumentan, es que con eso las mujeres también han perdido mucho porque entonces muchos hombres ya no quieren mentorear mujeres por miedo a que las mujeres entonces los acusen de tener demasiada cercanía, etcétera. En fin, quiero recomendarlo porque creo que es importante, o sea, creo que hay poca gente que se considera más feminista que yo, ¿no? Y creo que es bien importante escuchar puntos de vista distintos a los tuyos, no solo para criticarlos y para encontrarles los hoyitos. O sea, yo pude haber escuchado este podcast
y venir a contar aquí todas las cosas estúpidas que dijeron, que fueron muchas. Pero creo que hay que escuchar puntos de vista que son diametralmente opuestos al tuyo, con de verdad mente de principiante y decir, creo que hay algo de valor que puedo aprender de casi cualquier persona. Y entonces, por ejemplo, las dos cosas que creo que fueron muy de valor para mí fueron esto, que creo que es cierto, y la otra es una tesis que tienen interesantísima de que a medida de que más mujeres han entrado a ciertas profesiones, esas profesiones les ha pasado algo raro. Por ejemplo, usan el ejemplo de los veterinarios. Entonces dicen, hace 50 años el 90% de los veterinarios del mundo, de Estados Unidos, eran hombres, ¿ok? Hoy en día, más o menos, el 40% de los veterinarios son hombres y el 60% son mujeres. Y entonces, lo que dicen es que esto ha traído un cambio, que se han dado ciertas circunstancias para que cambie profundamente la estructura de la industria veterinaria en Estados Unidos, donde hace 50 años la mayoría de los veterinarios eran dueños de su propia práctica, o sea, eran veterinarios, pero además eran empresarios porque eran dueños de su consultorio, y ahora en uno de los private equity plays más exitosos de la historia de Estados Unidos, lo que han hecho muchas firmas de private equity es comprar y comprar y comprar prácticas privadas de veterinarios, sobre todo que se estaban retirando, y emplear como empleadas a veterinarias, que ahora hay muchísimas más mujeres que hombres. Y lo que dicen es que este cambio se pudo dar porque las veterinarias mujeres, con sus rasgos, y aquí estoy usando comillas para los que nos escuchen, típicamente femeninos, son más adversas del riesgo, que lo sabemos que eso es cierto, y entonces se sienten más cómodas siendo solo veterinarias y no veterinarias y empresarias. Entonces ellas dicen, es que yo lo que quiero es cuidar a mis mascotas, darles un servicio médico, etcétera, pero todo esto de pagar la renta, contratar el contador, etcétera, la verdad prefiero olvidarme de eso. Y entonces lo que dicen es que esto ha tenido un efecto negativo porque hoy, en promedio, un veterinario gana mucho menos que lo que ganaban hace 50 años, porque ha habido más desigualdad y porque ahora hay muchos más veterinarios empleados que veterinarios empresarios, y que esto ha sido en parte porque hay muchas más mujeres en esta profesión. Entonces, puedes o no estar de acuerdo con cada uno de los argumentos, y que eso lo que ha hecho es que ha aumentado la desigualdad, ¿no? Me parecen argumentos fascinantes. Y de vuelta, creo que hay que escuchar a mentes brillantes, porque sin duda estas mujeres son muy inteligentes, aunque pueda o no estar yo de acuerdo con ellas, que tengan opiniones muy distintas a las tuyas, con cero juicio. Entonces, por eso es que se los quería recomendar. Bueno, pues ese es el episodio de hoy y muchas gracias. Este capítulo es patrocinado por Salesforce. Cada año, Salesforce organiza en San Francisco su evento insignia, Dreamforce. Ahí se reúnen cerca de 50,000 asistentes para escuchar keynotes inspiradoras, conocer lanzamientos exclusivos, participar en sesiones prácticas y talleres de inteligencia artificial y conectar con una de las comunidades de negocios más grandes del mundo. Este año llega a México el Agentforce World Tour de la Ciudad de México, donde podrás conocer de primera mano las innovaciones de inteligencia artificial que se presentaron en San Francisco. En este evento vas a poder ver cómo humanos y agentes impulsan juntos el éxito. Además, te mostrarán cómo Agentforce se adapta a empresas mexicanas de todos los tamaños y cómo sus nuevas herramientas de control permiten utilizar la inteligencia artificial con total tranquilidad. Puedes configurarla con datos específicos, asegurando que procesos clave como compras o verificaciones se realicen sin fallos y de forma completamente segura. Asegura tu lugar. Este evento es el 27 de noviembre. Puedes encontrar la liga para registrarte en la descripción de este episodio.